Bueno, lo vamos a preguntar mañana. por supuesto, lo tenemos al doctor Daniel Lehmann, que es uno de los integrantes del estudio de Lisicki, Litvin y Asociados, uno de los estudios líderes en relación al tema tributarista, porque se ha destapado, a propósito de la reglamentación, la gran caja de Pandora. Viene un lío con este aporte solidario que... Bueno, doctor Lehmann, ¿cómo le va? Nelson lo saluda por Rivadavia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Nelson? Mucho gusto, un placer conversar contigo. Del mismo modo, estamos con Cecilia Bufflet y demás. Bueno, ¿esto es confiscatorio? ¿No lo es? ¿Ustedes intuyen, ya por consulta que deben tener, que va a haber muchas presentaciones judiciales contra distintos aspectos de este impuesto? Sí, a ver, es confiscatorio según cada caso, ¿no? Y hay que evaluarlo a cada una de las situaciones en particular. Ajá. Confiscatorio se considera cuando un impuesto, o en este caso la acumulación de impuestos, terminan afectando gran parte de la renta que genera esa capital, o incluso en algunos casos el capital mismo. Ajá. Y eso es lo que afecta en definitiva, y en este caso puntual, el derecho de propiedad como garantía constitucional, ¿no? De allí que hay muchos que, por ese lado, y en tanto puedan demostrar esa situación, están pensando efectivamente en judicializar este nuevo impuesto, que se ha dado a llamar de otra manera, pero que en definitiva es un impuesto que grava adicionalmente bienes o activos que ya estaban pagando el impuesto sobre los bienes personales. Claro, es decir, es una doble imposición de alguna manera, ¿no? Efectivamente, aun cuando han querido de alguna manera despegarlo de este otro impuesto, incluso poniendo como una fecha de corte diferente, el impuesto sobre los bienes personales es una foto al 31 de diciembre de cada año. En este caso, este nuevo impuesto va a ser la foto al 18 de diciembre, Claro. porque esa es la fecha de promulgación de la ley, pero sin embargo afecta casi exactamente los mismos activos, ¿no? Incluso peor, este impuesto nuevo afecta activos que en el impuesto sobre los bienes personales estaban exentos. Claro. Entonces también hay allí, en principio, una afectación a derechos adquiridos de quienes han tomado decisiones de inversión para adquirir bienes que no pagan el impuesto sobre los bienes personales como una economía de opción, y sin embargo ahora tienen que pagar este nuevo impuesto. Claro, ya tengo preguntas de Cecilia Bufflet. Le hago esta pregunta no para que le especifique, porque son temas técnicos complejos de explicar, pero ustedes desde un punto de vista técnico, cuando digo ustedes, porque los tributaristas han hecho consultas y obviamente no son referentes, ¿encuentran muchas inconsistencias técnicas en la ley, doctor Lehmann? Sí, a ver, una esta que les señalaba anteriormente, en algún punto no es tan técnico, pero sí de fondo. Muchos tomaron decisiones vinculadas a pagar una alícuota diferente al momento de tomar una decisión de inversión, o adquirir bienes en el país y no en el exterior por alguna situación de exenciones, y este nuevo impuesto ha decidido gravar incluso, por ejemplo, los títulos públicos argentinos, gravar a la tasa general las participaciones en empresas, la inversión productiva, que ha sido una de las críticas más importantes al fondo, al hecho imponible de este nuevo impuesto. Y después hay cuestiones técnicas, efectivamente, como los aportes a un trust. Hay quienes, por una decisión de planificación sucesoria, decidieron que su patrimonio, o una porción de su patrimonio, aportarlo a un trust. Esto significa dejó de ser de estas personas esos bienes aportados al trust. Y en definitiva, ¿cuál es la idea? Que algún día, generalmente cuando fallece el constituyente de ese trust, esos bienes pasen a los herederos, a los hijos o beneficiarios del trust. Bienes personales que quiso de alguna manera evitar que se fugue por ese lado parte del pago de los impuestos, dijo, bueno, tiene que pagar el impuesto sobre los bienes personales los beneficiarios del trust, que en rigor no tienen nada hasta el día que no fallece el constituyente, son derechos en expectativa, y sin embargo optó por ese camino. Este nuevo impuesto, por el contrario, dice, no, tiene que pagar el aportante. Entonces ahí hay un contrasentido, una contradicción, Claro, en las propias leyes y en la implementación de esto, que desde ya es una cuestión técnica que da para discutir también. Doctor Lehmann, Cecilia Bufflet lo saluda. ¿Qué tal, Cecilia? Mucho Una de las gusto. cosas que quería preguntarle era esa, ¿no? Sobre los trust indeclinables. Una persona cede algo de manera indeclinable, igual va a pagar impuesto disparate, por qué eso, ¿no? Exactamente. ¿Eso podría ser judicializado? Sí, hay muchas cuestiones que pueden dar lugar a litigar
frente a estas afectaciones de garantías constitucionales, ¿no? Nosotros entendemos que en ese sentido, siendo que los bienes han dejado de ser, como vos bien lo señalabas, el constituyente o settlor de estos trusts en el exterior, que es una figura que acá evidentemente el gobierno y el fisco lo ven como algo para dejar de pagar impuestos, pero es una figura que viene de la Edad Media, muy utilizada en todo el mundo, justamente. Sí, en las familias con dinero para administrar las herencias, ¿no? Sí. Tal cual, y el concepto es este: esos bienes dejaron de ser, y el constituyente perdió el manejo de los mismos, y los maneja un administrador fiduciario, un trustee, que lo que hace es justamente, siguiendo las instrucciones de quien lo ha constituido, administrar esos bienes que son de hecho de su propiedad hasta el momento que se da la terminación del trust, otra vez, usualmente por el fallecimiento del constituyente. Entonces, es ridículo realmente que alguien tenga que pagar por algo de lo que ya no dispone. Es más, va a tener que disponer de otros bienes o realizarlos para eventualmente pagar el impuesto. Algo de esto pasa también, aprovecho la oportunidad para señalarlo, con quienes tienen participaciones accionarias en empresas. Más allá del cuestionamiento a que aún que uno ha apostado al país, a la inversión productiva, tenga que pagar este impuesto por esos bienes, porque acá el culpable de todo parece ser el que se llevó el dinero al exterior y al que han pretendido siempre castigar en exceso. Pero sin embargo, al que apostó en el país e invierte, afectando capital a su empresa particular, también lo están grabando con este impuesto sin ninguna distinción en cuanto a tasas. Entonces, en esos casos, en algún punto hay casos, nos han venido a consultar, de quienes para pagar el impuesto por estas tenencias accionarias van a tener que vender otros bienes para hacer frente al pago del impuesto, o incluso parte de esas acciones que tienen que pueden implicarle un cambio en su porcentaje en tenencias accionarias. Eso es lo que también lo torna ridículo en ese sentido, ¿no? Doctor, y otro punto es que el impuesto tiene una reducción para aquellos que tomen la opción de repatriar bienes, ¿no? Que ingresen a la Argentina parte de los bienes que tiene en el exterior. Usted tiene seguramente más de un cliente que está en esa situación, de estar alcanzado por el impuesto y tener bienes en el exterior. ¿La gente prefiere pagar un poco menos del impuesto y traerlo a la Argentina, traer su dinero a la Argentina o no? No, es muy buena tu pregunta y ahora hago alguna aclaración que también determinó hoy la reglamentación en ese sentido, pero la experiencia que hemos tenido, porque pasó lo mismo con bienes personales, que tenía una alícuota casi del doble para los bienes en el exterior, pero con la posibilidad de equipararlo a la situación de los bienes en el país, sí hacían la repatriación de un 30% de esos activos en el exterior. Perdón, bienes personales era un 5, mucho menos, ahora es un 30%. ¿Qué pasó? La experiencia fue que la mayoría no lo hizo, prefirió pagar una tasa mayor al riesgo que le significaba, por sus temores al contexto en el que esto se dio y se da ahora también, el mantener, porque este es uno de los requerimientos, que uno mantenga ese dinero, no solo lo repatrie, sino lo mantenga en alguna medida inmovilizado o afectado a muy poquitas posibilidades de inversión durante un año. Entonces, ese mantenimiento que a la mayoría le generaba el riesgo es lo que hizo que la mayoría opte por no repatriar. Nobleza obliga: el que repatrió sobre fines de marzo del año pasado para pagar menos bienes personales, hoy ya dispone y es libre de hacer lo que quiere con ese dinero, que nadie se lo ha tocado. Pero aquellos que en marzo no iban a poder dormir la noche pensando en el riesgo que significaba perderlo todo por ahorrarse un pequeño porcentaje en relación, la mayoría no lo hizo. ¿Qué novedad trae ahora la reglamentación? Para este caso se exige repatriar un 30% de esos activos en el extranjero, pero da la posibilidad de afectar, como una novedad importante, ese dinero que traigan al país a invertirlo en la empresa, cosa que hasta ahora nunca se había podido, sino que eran únicamente mantenerlo en entidades financieras o afectarlo a determinados fondos del BICE o fondos comunes de inversión muy específicos, de los que todos tenían muchos temores en cuanto justamente al mantenimiento del capital. Clarísimo. Sí, Cecilia, ¿tenías otra pregunta? No, pensaba que el dilema para ese sector finalmente es que hay que traer dinero a un país que se sabe que hoy te marca todo el tiempo las dificultades para volver a sacarlo, ¿no? Entonces es un incentivo bastante perverso en un punto. En alguna medida es también una decisión que tiene que ver con evitar conflicto o litigiosidad en términos de
por qué el que tiene afuera paga una alícuota mayor al que tiene los bienes. Dar la opción. Entonces, darle esa posibilidad de equiparar esa tasa, trayendo parte de ese capital al país como requisito, pero bueno, es evitar un frente más de combate. La realidad, como vos bien lo señalás, es que son decisiones muy personales y la mayoría ha optado por preferir pagar una tasa mayor a el riesgo que significa incluso, o el temor a perder todo el capital repatriado, ¿no? Doctor Lisman, la última. Usted, por lo que están viendo, tanto en el estudio de ustedes como el de colegas, ¿están observando que la litigiosidad va a ser alta? Sí, al día de hoy sí, realmente sí. Cabe señalar que también cuando fue lo de bienes personales, que ustedes recordarán, el año pasado tuvo un incremento de alícuota de 9 veces. Que no fue algo... Y fue el impuesto estrella en la recaudación este año, bienes personales, a partir de eso. Claro, porque pasó del 0,25, que es la tasa que se había fijado en el momento del blanqueo, y que iba a quedar supuestamente en esos valores, al 2,25 para quienes tienen bienes en el exterior. En ese caso, el de mayor incremento fue 9 veces. Bueno, cuando sale aquella ley, sobre fines del 2019 y principios de 2020, que nosotros dimos algunas charlas relacionadas a este tema, la mayoría parecía que iba a litigar. Todos iban de esas charlas pensando que iban a discutir, o nosotros nos quedaba la impresión que iban hacia adelante discutiendo el impuesto. ¿Qué pasó después? Como el dólar empezó a subir, y la foto esa que se toma para el pago del impuesto quedaba fija en un dólar en aquel momento de 60, y muchos terminaban pagando el impuesto con un dólar contado con liquidación, si traían el dinero afuera, de 150 incluso o más, que llegó a valer, ahora volvió a los niveles anteriores, pero bueno, terminaron pagando una alícuota efectiva que en lugar del 2,25 era 1 punto. Entonces, si bien pensaron originalmente en litigar, las condiciones de mercado, el hecho que fuera finalmente un impacto menor, hicieron que muchos decidieran abonar el impuesto, porque tampoco ni es gratuito ni es lindo tener un conflicto con la FIP, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, creo que esta es como la gota que rebalsó el vaso. El nivel de tolerancia que vemos en muchos de con quienes nos toca interactuar habitualmente, que escuchamos también por colegas, en este caso llegó al límite máximo. Y este es como el momento que parece en donde sí todavía hoy muchísimos están más dispuestos a litigar que a hacer frente al pago del impuesto. El doctor Daniel Lehmann, bueno, uno de los tributaristas reconocidos de la Argentina. Doctor Lehmann, muchísimas gracias, ha sido muy claro. Igualmente, un placer. Hasta acá, momento que le vaya, esté muy bien, adiós.